Vamos con el módulo número 2, los conceptos básicos. Objetivo del módulo 2 de los conceptos básicos. Al completar este módulo, los participantes podrán describir las fortalezas y debilidades de los métodos tradicionales para la gestión de la seguridad operacional y describir nuevas perspectivas y métodos para la administración. Básicamente, poder diferenciar lo que es el método tradicional a lo que es el sistema de seguridad operacional SMS. Pero entonces, ¿qué es la seguridad operacional? ¿Es tener cero accidentes e incidentes graves de aviación? Es un punto de vista que en general posee el público que viaja. ¿Está libre de peligros? Es decir, libre de aquellos factores que causan o tienen el potencial de causar daños. ¿Son las actitudes de los empleados de la organización de aviación frente a los actos o condiciones inseguras? Llámese cultura. ¿Es cumplir los reglamentos? ¿Es la prevención de errores? Sí. Todo esto es la seguridad operacional. Obviamente, se debe tener como objetivo cero accidentes e incidentes graves de aviación para que ese punto de vista general realmente se cumpla. Estar libre de peligros, por eso se deben identificar los peligros y se debe hacer la gestión de riesgo para precisamente liberar de aquellos potenciales factores que pueden causar daño a la organización o a las personas. ¿Son las actitudes de los empleados de la organización de aviación? Sí, por supuesto. Es un modo de comportamiento, es un modo de gestionar la seguridad, de autogestionarse en seguridad, es un modo de desarrollo y de comportamiento a nivel de cultura organizacional y cultura de seguridad. Es un cumplimiento de los reglamentos, por supuesto, es aprender a cumplir los reglamentos y a seguir las normas y principios de la aviación segura. Y es la prevención de errores, la búsqueda activa de los errores para poderlos identificar, poderlos minimizar y poder hacer las operaciones más seguras. Asimismo, existen unos puntos débiles, unos paradigmas de la seguridad. Por ejemplo, que la eliminación de todos los accidentes e incidentes es imposible. Las fallas seguirán ocurriendo a pesar de los más grandes esfuerzos de prevención. No hay actividad o sistema diseñado por el ser humano que esté totalmente libre de errores. Los riesgos y los errores son aceptables en un sistema implícitamente seguro siempre que estén bajo autocontrol. Debemos romper esos paradigmas de que los accidentes son imposibles de desaparecer, de que las fallas seguirán ocurriendo, de que por el hecho de que el ser humano esté intrínseco en las operaciones nos van a seguir ocurriendo accidentes. Y de esa manera podemos mejorar la seguridad apuntándole y teniendo como objetivo la eliminación total de los accidentes, la eliminación total de las fallas de seguridad y la mejora continua en el ser humano para que la accidentalidad continúe reduciéndose dentro de un sistema de seguridad operacional. Pero ¿qué es ese SMS? ¿Qué es Safety Management System? Safety es un estado en que el riesgo de las lesiones a las personas o daños o propiedad es reducido. Su definición exacta es un estado en el que el riesgo de lesiones a las personas o daños a la propiedad es reducido. También es un proceso continuo de identificación de los peligros y gestión de riesgo. El management, como su nombre lo dice, es la gerencia, es la asignación de recursos, es el direccionamiento del sistema como tal. Y el system es un conjunto organizado de procesos y procedimientos. Entonces el Safety Management System es safety, un estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a la propiedad es reducido con un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgo. El management es la gerencia, es el direccionamiento y es la asignación de recursos. Y el system es ese conjunto organizado de procesos y procedimientos que nos permiten desarrollar e implementar el sistema de seguridad operacional SMS. Pero entonces, ¿qué es seguridad operacional? Vamos a ver un corto video sobre los accidentes. I'm the sous chef here. With any luck, I should be head chef by next year. I've got this amazing fiance, who I won't be marrying this weekend, because I'm about to be in a terrible accident.
But really, I should have cleaned up the grease over there. And they should never put the deep fryer so close. Somebody help me! I'm working overtime because I want to take my family on a nice vacation. Soon to get a call telling them I was killed in an accident. But hey, I'm wearing a busted harness here. And the company should have checked those tanks. There's been an accident! Run, get some help! Soldier scanner! Call the ambulance! Hey, Jim! You take care of that skid? Yeah. Call 911! We got an accident here! This was no accident. The company knows it's against code to store that much weight up there. I knew I should have been focused on what I was doing. And it's obvious the supervisor didn't report that broken shelf. Somebody help! Accident? There's no accident. The company should have replaced that ladder years ago. I knew I shouldn't have reached over like that. And why isn't there a strict policy about two people doing a job like this? James was with our company for 10 years before this tragic accident. Accident? What are you talking about? Your company never fully trained me to deal with high voltage wires. And the way they were insulated, it was obvious someone wanted to get home in a hurry. What was I thinking? Not wearing all of my safety equipment. Entonces la definición de seguridad operacional es el estado en que los riesgos asociados a las actividades relativas de la operación de aeronaves o que apoyan directamente dicha operación se reducen y controlan a un nivel aceptable. Tenemos tres niveles y esos tres niveles nos arrojan tres regiones. Una región no tolerable, que es un nivel de alerta alto, una región tolerable, que debe sufrir trabajo y mitigación, y una región aceptable. Esto con el fin de reducir el riesgo tan bajo como sea razonable y practicable. Entonces tenemos nosotros que si esos riesgos asociados a las actividades son controlados, son mitigados, podemos llegar a niveles aceptables de ejecución de nuestras tareas, de nuestro trabajo, y podemos hacer las operaciones en forma segura. Y con el mensaje de que los accidentes no ocurren porque van a ocurrir. Los accidentes ocurren porque algo ha fallado dentro de nuestro proceso de identificación de peligros y gestión de riesgo. Y no ha sido bajado ese nivel a una región tolerable, sino que se trabaja en algunos momentos, en algunos sitios, en algunas circunstancias, bajo condiciones o bajo niveles de alerta de región no tolerable. El Safety Management System, la seguridad operacional, tiene tres condiciones importantes: sistemático, proactivo y explícito. Sistemático, que es un conjunto de actividades de gestión de la seguridad operacional que están de acuerdo a un plan predeterminado y se aplican de manera consistente a través de toda la organización. Eso quiere decir que es un sistema que tiene movimiento, que no está estático, que tiene una entrada, que tiene un proceso, tiene una elaboración y tiene un entregable, tiene una salida. No es un sistema estático. Proactivo, obviamente, es una aproximación que enfatiza la identificación de peligros y el control de mitigación de los riesgos antes de que ocurran los eventos que afecten la seguridad. Los riesgos, los peligros se deben identificar, se deben buscar en forma anticipada antes de la ejecución de las tareas, de los vuelos,
o de las acciones de mantenimiento. Y explícito, todas las actividades de gestión de la seguridad están documentadas y son visibles. Debe existir, obviamente, unas carteleras, unos manuales, unos boletines, unas alertas, y debe ser visibles para toda la organización. Deben estar en unos sitios que la organización en general pueda acceder en forma tranquila, continua, para informarse y para poder conocer de primera mano absolutamente todo lo que está sucediendo en la compañía con respecto a la seguridad operacional. Tenemos el enfoque tradicional de la seguridad, que está enfocada hacia las consecuencias, no hacia las causas, hacia los actos que fueron cometidos por personal operativo. Normalmente buscaba culpa o castigo por no cumplir con los deberes de la seguridad operacional. Se concentra en los problemas de seguridad y está enfocado al cumplimiento de los reglamentos. Identifica, pero no analiza a profundidad el qué y el quién. Normalmente era lo normal de sentir y percibir de la seguridad aérea tradicional y cuándo sucedieron las cosas, pero no el por qué y el cómo, que son los fundamentales. El sistema tradicional está basado en investigación de accidentes e incidentes serios, pero basado en el cumplimiento de normas y orientado hacia las consecuencias. La evolución de seguridad operacional está basado en el desempeño, orientado hacia los procesos, y tiene como norma la investigación sistémica, la investigación del sistema, en qué falló el sistema, no necesariamente las personas. Hablando de la evolución del pensamiento en materia de seguridad, podemos recordar que existen tres factores: los factores técnicos, los factores humanos y los factores organizacionales. Los factores técnicos, que pertenecen a los años 50, 60 y 70, los factores humanos 70 y 90, donde desarrolló el CRM, y 90 a nuestros días, donde está presente el factor organizacional. Los primeros, esos factores técnicos, que se dieron iniciando 1900, 1910 hasta 1969, 1970, tenían un enfoque en mejorar la investigación en factores técnicos y en fallas tecnológicas, que permitió una reducción gradual en la frecuencia de los accidentes y se ampliaron los procesos de seguridad operacional para abarcar el cumplimiento reglamentario y la vigilancia de los procesos. Analicemos uno de esos accidentes sucedidos por factores técnicos entre los años 1900 y 1969. El del Haliban Comet de Gran Bretaña de la década de los 50, en ese momento considerado el avión más avanzado del mundo. Miremos el video y más adelante analizamos lo que sucedió. 1954, and one of the world's first jet airliners takes off from Italy. The plane is the ultimate in high-speed luxury travel. But just 26 minutes into the flight, it explodes catastrophically. 35 people are dead. The tragedy stuns a nation. A team of investigators must solve the mystery of why this state-of-the-art aircraft disintegrated on a routine flight. What they discover in the wreckage will cause a turning point in the history of aviation and change passenger travel forever. Disasters don't just happen, they're a chain of critical events. Unravel the clues and count down to those final seconds from disaster. (10:31 a.m., January 10th, 1954. 26 minutes to disaster. Flight 781 takes off from Rome Airport. The plane is designed with an exceptionally thin aluminium skin. Rivets punched into the aircraft during construction create microscopic manufacturing defects. On each flight, the pressurization system puts enormous strain on the fuselage, causing stress to the skin.
especially around the windows and doors. Repeated pressurizations turn the manufacturing defects into fatigue cracks that get bigger with every flight. 19 minutes to disaster. Flight 781 climbs to 11,000 meters. As it ascends, the pressure increases and the aircraft's skin becomes more stressed. Would you like some tea, At sir? 10:51 a.m., the Comet's pilot, Captain Gibson, sends a radio message. George Subject from George Oak Peter. 5 seconds to disaster. A fatigue crack reaches 2 centimeters in length, and the aircraft's skin rips apart. At 10:57 a.m., the shattered pieces of Flight 781 fall from the sky. 35 people are dead. Entonces, ¿qué tuvimos para la época en este accidente de Haliburton Comet en Gran Bretaña, sucedido en 1954, que costó la muerte de 35 personas 26 minutos después del despegue? Básicamente lo que encontraron fueron unos defectos microscópicos derivados de la fatiga del material por la construcción de las ventanas. Al descender aumentó la presión y se dio la situación de desintegro por descompresión, las pérdidas humanas y las pérdidas económicas. Inicia la investigación enfocada en los factores técnicos, que es precisamente los de esta época, y obviamente conlleva a la mejora de las técnicas de diseño y fabricación de ventanas. Ya no son cuadradas como todos sabemos, son ovaladas, y tuvo una mejora significativa en términos de aviación, factores técnicos. Después de los factores técnicos vienen los factores humanos. En la década de los 70 a 1995 tiene un enfoque a mejorar la investigación y se extiende a los factores humanos. Estos factores humanos ayudan a reducir significativamente la frecuencia de los accidentes, a entender, interpretar y desarrollar avances tecnológicos, y mejora sustancialmente los reglamentos de seguridad operacional. En los 70 se desarrolla una herramienta fundamental dentro de los factores humanos, que es el CRM, manejo de recursos de cabina, en donde comenzamos a hablar mejor de asertividad, de comunicación y de resolución de conflictos. Vamos a ver un ejemplo de un accidente por factores humanos de la época. Es el vuelo del avión 737 Aloha Airlines, que sucedió el 28 de abril de 1988. Maui Tower, Aloha 243, we're in docks for landing. Descending out of 13, and we have rapid decrease, pressurized, clearing emergency. Hello, 243, clear your position. Thank you, Maui, for landing. Request the equipment. 243, the equipment is on the roll. Land straight in runway 2, and I'll keep you advised on any wind change. We're going to need assistance. We cannot communicate with the flight attendant. We'll need assistance for the passengers when we land. Okay, I understand you're going to need an ambulance, is that correct? Affirmative. Hello, 243, can you give me your souls on board and your fuel on board? We, 86 plus 5 Cruisers. Roger, how many do you think are injured? We have no idea. We cannot communicate with our flight attendant. Okay, we'll have ambulance on the way. El agente químico más corrosivo que existe es el cloruro de sodio. Este agente, también conocido como sal de mesa, se incorpora a la atmósfera desde el océano. La operación aeronáutica que se desarrolle en estos escenarios debe tener un riguroso programa de mantenimiento, si no, estos serán los ingredientes principales para una catástrofe. Los detalles son importantes, así que acompáñenme en esta historia.
28 de abril de 1988. Hilo, Aeropuerto Internacional de Hawái. Los pilotos Robert Schonsteimer y Lily Tompkins se encuentran en la cabina de un Boeing 737 alistando su avión para volar a Honolulu. Recién habían llegado de Kahului, un aeropuerto ubicado en la isla de Maui, y no preveían demorarse más de 35 minutos en tránsito, así que no tuvieron necesidad de bajarse del avión, y por normativa de la FAA no estaba reglamentado hacer inspecciones visuales exteriores del avión antes de cada vuelo. Este Boeing había estado volando desde muy temprano, y sería al momento su 9º vuelo del día. En el 6º vuelo, de acuerdo a la programación, hubo un cambio de copiloto, Lily Tompkins. Como tripulantes de cabina hay 3 sobrecargo. Una de ellas, la sobrecargo en jefe Clarabel Ho-Lansing. Ella, a los 20 años de edad, empezó su carrera en Aloha Airlines y de cariño la conocen como CB. A sus 57 años de edad, es la auxiliar de vuelo con más experiencia de la empresa. Durante el abordaje que está próximo a terminar, la pasajera Gayle Yamamoto se da cuenta que hay una grieta extraña en el fuselaje. Trata de informarlo a la sobrecargo en jefe, pero la ve tan ocupada, y de momento, si a la final todos estaban abordando, era porque no había ningún problema, así que optó por solo ocupar su asiento. Finaliza el abordaje de 90 pasajeros rápidamente. Mientras remolcan el avión y encienden los motores, los pilotos reciben las autorizaciones respectivas por parte del control de tráfico aéreo para volar a Honolulu, la capital del archipiélago. Este Boeing 737-200 se fabricó el 28 de marzo de 1969 y honra a Liliuokalani, reino de Hawái. La edad del avión se encuentra dentro del promedio normal de operación, pero al ser utilizado en trayectos tan cortos, el número de ciclos, aterrizajes y despegues supera casi el doble de la operación de otro avión de su misma edad. El carreteo se realizó sin novedad. Todos los sistemas del avión funcionan normalmente. No se ha presentado ningún contratiempo fuera de lo común. Alineados con la pista 26, inician el despegue a las 13:25 hora local de Hawái. El trayecto hasta Honolulu dura 35 minutos aproximadamente y como alterno tienen el aeropuerto de Maui, del que recién habían llegado. El día es perfecto para volar, y este sería el último vuelo de la jornada. La tripulación del Queen Liliuokalani es una de las tripulaciones más experimentadas de la aerolínea. El capitán Robert Schonsteimer tiene 44 años, 8.500 horas de vuelo totales. De estas 8.500 horas, ha volado 6.700 en 737. Su copiloto, la primera oficial Madeline Tompkins, tiene 36 años, 8.000 horas de vuelo, y de las 8.000, 3.500 son en 737. Está próxima a ser ascendida a comandante. Pasando los 10.000 pies en la cabina de pasajeros, las sobrecargo comienzan a repartir los snacks. El vuelo es tan corto que deben hacerlo prácticamente apenas despegan. CB se encuentra adelante. En cabina todo continúa normal. El avión pasa los 23.000 pies y ya se acerca a su altitud crucero. De repente en cabina se escucha un silbido seguido de un fuerte sonido. La cabina se llena de humo y escombros volando. Cuando Tompkins voltea a mirar, observa que la puerta de la cabina desapareció y se ve el cielo azul en la sección ejecutiva. Con el fuerte ruido y el viento, los pilotos no se pueden escuchar,
Se ven obligados a hacerse señas con las manos para poder entenderse. Sufrieron una descompresión explosiva. La temperatura del aire a 24.000 pies está entre los menos 30 y menos 40 grados Celsius, y no hay la suficiente concentración de oxígeno para poder respirar. Los pasajeros perderán la conciencia y morirán en menos de 2 minutos si el avión no desciende de inmediato. Los pilotos rápidamente se colocan sus máscaras de oxígeno y el comandante toma los controles del avión. Realiza un descenso de emergencia. Baja tan rápido que en ocasiones supera los 4.000 pies por minuto. Necesita estabilizar el avión a 10.000 pies o inferior. A esta altitud, los pasajeros podrán respirar con facilidad. Se encuentran a 90 millas aproximadamente de Hawái y más de 100 millas de Honolulu. Su única opción es Maui. Su alterno está a unas 35 millas náuticas aproximadamente. Apenas abandonan los 13.000 pies, se quitan las máscaras de oxígeno y de inmediato Lily Tompkins empieza a comunicarse con el control de área, pero no obtiene respuesta, por lo que cambia a la frecuencia de torre de Maui directamente para informarles de la emergencia y solicitar los servicios de apoyo en tierra, bomberos y ambulancia. Tompkins intenta comunicarse con la cabina de pasajeros, pero ninguna auxiliar de vuelo le responde. Posiblemente las líneas del intercomunicador están destruidas, así que no puede informarles que aterrizarían en el alterno y prepararlos para un posible aterrizaje forzoso. Sin el techo, la aerodinámica del avión se ve bastante afectada. Las vigas en el piso del avión están empezando a ceder por el peso de la nariz. Su estructura está por colapsar y el avión no resistirá mucho tiempo en el aire. Pasando los 5.000 pies deciden bajar el tren de aterrizaje. Y para agravar la situación, la luz del tren de nariz no se enciende. Si no tienen tren de nariz, durante el aterrizaje el avión se partiría. El piloto debe decidir si proceder a hacer una pasada sobre la torre para la verificación, como lo dicta el procedimiento, o aterrizar y prepararse para lo peor. Intentan una vez más, pero la luz no se enciende. Él sabe que las condiciones en las que se encuentra el avión no le permitirán estar más tiempo en el aire, así que deciden proceder directo a la final. Ponen flaps en 15. Cuando las superficies del ala se extienden, John Steimer se da cuenta que el avión es más difícil de controlar. Le pide a Tompkins que los retraiga hasta 5 grados de inmediato. Si con la emergencia de despresurización explosiva, la imposibilidad de comunicarse con su sobrecargo y ahora la posible falla del tren de nariz no eran suficientes, el no poder extender los flaps para aterrizar significa que deberán aterrizar el avión más rápido de lo permitido. Y es acá donde la experiencia acumulada en tantas horas de vuelo les da la capacidad a los pilotos de afrontar en una emergencia las diferentes contingencias que se generan fruto de un daño tan severo en la aeronave. Por fin había una buena noticia. Los bomberos que se encontraban cerca de la pista esperando el avión observaron al 737 en la aproximación final, con el tren de nariz desplegado, y le avisaron a la torre inmediatamente. El controlador transmitió la información a los pilotos y ellos, angustiados, tuvieron un pequeño respiro, aunque la luz seguía apagada. Otra buena noticia fue que el viento se detuvo y estaba en calma, lo que favorecería demasiado este aterrizaje tan peligroso. Se acerca el momento definitivo. El 737 se aproxima a gran velocidad, con mucha dificultad para alinear el avión en la pista. El avión toca tierra a las 14:05 hora local de Maui aproximadamente.
En total hay 65 heridos, 8 son de gravedad, pero todos sobreviven. La sobrecargo Michelle Honda hace un conteo de los pasajeros y tripulación y se dan cuenta de algo abrumador. Se ve no está. Pronto inician la búsqueda en el lugar de la explosión, pero jamás encontraron su cuerpo. Ningún avión había logrado aterrizar con daños tan severos en el fuselaje. La emergencia duró 13 interminables minutos. La causa del accidente se debió a la fatiga del material. Las revisiones por parte de los inspectores de mantenimiento se hacían esporádicamente y frecuentemente por la noche cuando la atención del inspector era más baja. El 737 quedó fuera de servicio y fue desmantelado a los pocos días. Aloha Airlines cesó sus operaciones en 2008 por motivos financieros. No soy el más experto en efectos especiales. Espero les haya gustado. Esto fue todo. Cordial saludo, Jimenito 1010. Como vimos en ese accidente, no pudieron tener comunicación con las auxiliares de a bordo, eran 85 personas, sucedido el 28 de abril de 1988, y básicamente lo que pasó fue una descompresión explosiva como el caso anterior, como el de factores técnicos, pero ya atribuible a las inspecciones externas y a la falta de realización de listas de chequeo. Será atribuible al tema de factores humanos porque se evidenció que el proyecto de mantenimiento de Aloha comprendía las inspecciones nocturnas con el personal cansado y con fatiga, lo que impidió que el grupo de mantenimiento hiciera una inspección visual a conciencia y detectara las fisuras preexistentes en este avión, que por cierto volaba trayectos muy cortos y tenía una alta exigencia en despegues y aterrizajes continuos. Es así como nuestros factores humanos, pudiendo compararlo con la situación del evento, determinamos que esa descompresión explosiva llevó a una iniciativa de investigación basada inicialmente en fallas técnicas, pero después encontramos las fallas humanas y nos llevó como consecuencia la adecuación y la insistencia en la verificación de los procedimientos, en el descanso del personal de mantenimiento y en todo el desarrollo de prevención de fatiga. Entonces podemos tener dos accidentes similares, ya que ambos tuvieron descompresión explosiva. Uno, el del factor técnico, fue atribuido obviamente al diseño y fabricación de la aeronave. El segundo fue atribuido a error de mantenimiento y a verificación visual. Un accidente paralelo, pero que nos lleva a analizar dos factores completamente diferentes. Y tenemos finalmente, dentro de la evolución del pensamiento en materia de seguridad, el factor organizacional, que se da a partir de 1995 a la actualidad. Este factor organizacional busca un enfoque proactivo del sistema, busca desarrollar políticas, procedimientos y control total de riesgo, y nos tiene como resultado la eficiencia en control y mitigación de riesgo, el impacto de la cultura, la participación del personal, la recopilación y análisis de los datos, las metodologías reactivas, predictivas y proactivas, ya lo hemos visto, pero podemos repetir: la reactiva es como el IRO, después de que suceden las cosas; la predictiva es como el LOSA, y la proactiva es como las auditorías de las bases o las auditorías de combustible. Vamos a ver el proceso en donde la aeronave sale de mantenimiento, se asigna el vuelo, el piloto hace una inspección, se realiza el vuelo, se ejecuta el vuelo y el primer oficial pide permiso para el despegue. Después del video lo vamos a analizar. Volar siempre ha sido una de las ambiciones más grandes del humano.
Esta se remonta muy atrás en la historia, donde leyendas como la de Ícaro o proyectos como los de Da Vinci expresaban la inquietud del hombre por conquistar el cielo. Desde el primer globo aerostático de Francois de Rosier hasta el primer avión controlable de los hermanos Wright, se han acumulado experiencias y conocimientos importantes que han libertado al humano del suelo. Si bien disimular nuestra naturaleza terrestre no nos transforma en aves, se ha logrado lo que parecía ser imposible: poner a disponibilidad de todos la capacidad de volar. Eventualmente, al ser el avión uno de los medios de transporte más utilizados, ocurren bastantes accidentes, los cuales quedan grabados por la caja negra del avión. Grabaciones que retratan escalofriantes situaciones en cuestión de minutos. Minutos que ilustran a lujo de detalle el miedo de los pilotos antes del impacto. Impactos provocados por errores técnicos, negligencia e inclusive errores de pilotaje. Y es a estos accidentes a los que hoy haremos homenaje con su respectiva grabación. Sin más rodeos, comencemos. El 2 de octubre de 1996 parecía un día más que perfecto para volar. El vuelo 603 de Aeroperú, procedente de Miami, había aterrizado en el aeropuerto de Lima a bordo de un Boeing 727, con 180 personas a bordo. 110 pasajeros bajaron y los 70 restantes debían proseguir hacia el aeropuerto Arturo Merino, en Chile. El avión fue reemplazado por un Boeing 757, el cual acababa de salir de mantenimiento de un hangar del mismo aeropuerto. Al mando del avión estaba el capitán Eric Schreiber y el copiloto David Fernández Reboredo. A las 11:50 p.m., el piloto Schreiber realizó una inspección visual del avión después de haberse firmado el test de mantenimiento, tal como marca la rutina. El encargado del test fue Alberto Darata y las inspecciones no mostraron nada extraño. A las 12:32 am del 2 de octubre, 42 minutos después de la inspección, el primer oficial pide permiso para despegar. 8 minutos después, el vuelo 603 despega con rumbo a Chile, enfilándose hacia el Océano Pacífico. El vuelo comenzó sin novedades. Sin embargo, a menos de un minuto de despegar, empezaron a surgir problemas técnicos. El altímetro y velocímetro comenzaron a entregar datos nada confiables. De pronto todas las alarmas comenzaron a sonar. Cabina decide informar del problema, por lo que Torre de Control comienza a enviar instrucciones para conducir el avión a ciegas. Por desgracia, Torre de Control estaba recibiendo los mismos datos erróneos. Los pilotos, como medida desesperada y tras la indulgencia de la torre, solicitaron un segundo avión para ser guiados por él. Lamentablemente el tiempo estaba limitado. Después de 10 minutos de vuelo a ciegas e imprecisas instrucciones, comienza a sonar la alarma Too Low Terrain, que indica la grave falta de altura. A la 1:11 am, el piloto señala que el avión está impactando en el agua. Intenta realizar una maniobra para ascender, pero en vez de esto, el avión se invierte. Finalmente, este impacta en el océano y se pierde la señal. El problema se debió a cintas adhesivas colocadas y olvidadas en los puertos estáticos de los sensores. Estas fueron colocadas para evitar que se dañaran cuando se pintaba el fuselaje del avión. El capitán no pudo detectarlas debido a que eran del mismo color que el fuselaje. Análisis posteriores revelaron que en esta situación solo debía apagarse la computadora y volar con los instrumentos analógicos. Lamentablemente los pilotos no estaban capacitados y Aeroperú tuvo que declararse en quiebra debido a las demandas. El siguiente audio obtenido de la caja negra ilustra los últimos momentos del vuelo 603. A 51 millas de Lima. El overspeed, no puedes. A ver, cambia tu vaina. Está volando bien, si no me va la mierda. Pero ¿cómo puede estar volando con esta velocidad si estamos bajando con todo el poder cortado? Informa altura, por favor, porque tenemos el claim que no... Too low terrain. Too low terrain. Según la presentación. Too low terrain. Too low terrain. Too low terrain. ¿Cuál es la altura que indica el avión? Tiene alguna terrain. Too low 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 terrain.
Too low. Terrain. Too low. Terrain. Too low. Terrain. Too low. Terrain. ¿Pero qué hacemos con el tren? No sabes qué ver. Estamos impactando en agua. Dale, Merrida. Too low. Terrain. 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 Nos vamos a invertir. El vuelo 518 de Santa Bárbara Airlines era un avión comercial que despegó del aeropuerto Alberto Cernavalli de la ciudad de Mérida, en Venezuela, con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía. El avión es un Aerospatiale ATR-42-300, con 43 pasajeros a bordo. Entre los tripulantes de cabina están el capitán Aldino Garanito y el primer oficial Denis Ferreira. Todo parece correcto. Cabina enciende los motores y empieza el procedimiento predespegue. El manual del fabricante de dicho avión especifica que se deben esperar 3 minutos después de encender el avión para que los sistemas giroscópicos se acoplen correctamente. El avión ya tenía hora de salida programada, todo iba perfecto. Sin embargo, se acerca otro vuelo. Otro avión está por llegar a la pista y cabina decide interrumpir la espera de 3 minutos para evitar un retraso mayor, debido a que este podría tardar mucho en desocupar la pista en el cual el vuelo 518 iba a despegar. Grave error. Sale así el vuelo 518 a la pista y piden permiso para despegar. Torre de control autoriza y el avión despega. La caja negra capturó para la posteridad la negligente actitud del piloto y el primer oficial. En la grabación, se puede escuchar cómo en cabina están discutiendo sobre los sistemas y cómo estos no están operativos. Saben que fue por esos 3 minutos que omitieron. El avión está totalmente ciego y pilotarlo solo con los sentidos es tan posible como conducir un auto sin ver ni escuchar. Cabina intenta resetear el sistema en vuelo, pero no hay suficiente tiempo. Deciden continuar a ciegas guiándose por una cordillera conocida como Cordillera Norte. Así estaba previsto que viajaran si se quedaban sin sistema. Sin embargo, los pilotos se dan cuenta de que no están guiándose correctamente. Comienzan a discutir entre ellos y sin querer pasan por alto el punto de control correspondiente en el aeropuerto Nicolás Briceño, en Valeria. Los pilotos continúan por la cordillera. De pronto, las alarmas de proximidad a tierra comienzan a sonar. Los pilotos se dan cuenta de la gravedad del asunto. La caja negra capta la angustia y desesperación en la cabina hasta el momento de impacto. Investigaciones posteriores declararon que al conducir sin sistemas el avión, comenzaron a descender poco a poco hasta impactar con una montaña en un lugar conocido como el Páramo de los Conejos, a tan solo 10 kilómetros de Mérida. Los equipos de rescate llegaron solo para encontrarse con la peor situación: ningún sobreviviente. A continuación escucharás la negligente plática revelada por la caja negra de aquel desafortunado avión. El vuelo 2350 de la aerolínea Conviasa era un vuelo comercial que cubría la ruta de por la mar a Puerto Ordaz, ambas ciudades de Venezuela. El avión era un ATR-42 que despegó a las 8:47 de la mañana el 13 de septiembre del 2010. Todo parecía andar bien para los pasajeros, pero transcurridos 30 minutos desde el despegue, todo comenzó a cambiar.
Los pilotos perdieron el control de la aeronave e hicieron todo lo posible por recuperarlo. Incluso, alertaron a las autoridades correspondientes para que esperaran en el aeropuerto de la ciudad de Guayana, donde planeaban hacer un aterrizaje de emergencia. Las autoridades se movieron rápido y estaban ya alertas esperando el aterrizaje de aquel avión, pero este nunca llegó. El avión perdió comunicación con torre de control poco antes de llegar al punto planeado. Este se impactó alrededor de las 10:20 de la mañana en uno de los galpones de la industria Sidor. 17 personas fallecieron y de los 34 sobrevivientes, solo fue rescatada una aeromoza de la tripulación. Los que lograron sobrevivir tenían serias heridas en su cuerpo, deformaciones provocadas por el fuego y los objetos que impactaban sin piedad sobre ellos. Lamentablemente, muchos de estos pasajeros no fueron indemnizados por la aerolínea Conviasa y nunca se esclarecieron todas esas preguntas que surgieron. La investigación nunca concluyó. Según expertos en aeronáutica civil, la alarma Pitch Control, como la que se presentó en los últimos momentos del avión, equivale a perder el control total de la aeronave. Es una de las fallas más temidas por los pilotos, incluso más temida que perder todos los motores. Dicha alarma se presenta cuando la punta del avión se vuelve hacia abajo, provocando una caída en picada. Esto significa una rápida pérdida de altura y un aumento drástico de velocidad. Hasta donde se sabe, los pilotos reaccionaron de forma adecuada ante dicho problema. Redujeron la velocidad y potencia del avión para poder maniobrar. Desgraciadamente, el conjunto de problemas superó la posibilidad de los pilotos por evitar el impacto. A continuación, presenciarás los últimos momentos grabados por la caja negra de aquel desafortunado avión. Aquí, mételo para allá. Comienza, Mayday, cayendo. Quítate toda la potencia. Conviasa 23.5. Conviasa 23.50, mañana. El vuelo 5022 de Spanair fue un vuelo comercial que tenía establecida la ruta de Madrid a Gran Canaria, ambas ciudades de España. El avión era un McDonnell Douglas MD-82. Fue tripulado por última vez el 20 de agosto del 2008. El accidente fue desastroso. De 162 pasajeros, 154 murieron y el resto resultó gravemente herido. De una tripulación de 10 personas, nadie sobrevivió. Pero para familiarizarnos más con el accidente, relatemos lo acontecido desde el principio, teniendo en claro que todo lo que podía salir mal, salió mal. El vuelo 5022 estaba programado para despegar a la 1 de la tarde, hora local, pero a causa de problemas técnicos y con el avión en pista para su despegue, el comandante de la aeronave avisó que tenía una avería. Este fue revisado por el equipo de mantenimiento de la compañía Spanair y se encontró que la sonda de temperatura externa del avión indicaba 104 grados, lo cual era ilógico, sabiendo que la temperatura ambiente era de 34. El sistema de calefacción externo utilizado para evitar congelamientos estaba encendido. La caja negra captó la plática entre los pilotos mientras se buscaba el problema. ¿Puedes traer una bolsa de hielo o de cacahuetes? ¿Para vosotros? No, hombre, es una broma, es para enfriar la sonda. La estamos vacilando. Tengo que escribir todo esto porque es un retraso guapo. Íbamos en hora, macho. Pues lo vamos a despachar así, con el heater inoperativo, ¿vale? Es quitar el breaker, ¿no? Es lo que estaba calentando. El sistema se queda inoperativo. Para resolver el fallo, el equipo de mantenimiento erróneamente decidió solamente desactivar esta calefacción. Dicho mecanismo es alimentado por un pequeño aparato llamado relé, el cual también activa el funcionamiento de los flats y slats del avión. El equipo de mantenimiento no tomó en cuenta que era el relé el que podía estar dañado, y decidió solo desactivar la calefacción. La caja negra captó como un tripulante critica dicha solución. ¿Qué es lo que era? ¿Han cambiado el relé? No, lo han quitado. ¿Cómo van a quitar el relé? ¿Han puesto hielo al final? Pues de puta madre. ¿Se ha bajado mucho la temperatura? Joder, del tirón. Para que se enfríe antes el sensor, pero si el problema ha sido el sensor, volverá a subir.
Es un parche lo que han hecho ahí. Después de tan inapropiada solución, el avión ingresó nuevamente a la pista de despegue, a las 2:15 de la tarde, con destino a Gran Canaria. Con el tanque de combustible a máxima capacidad, se reanudó el despegue, pero los problemas continuaron. Los flaps y slats del avión no fueron desplegados correctamente debido a la falla del relé. Inconscientes de esto, los pilotos comenzaron el vuelo autorizados por la torre de control. La caja negra captó cómo los pilotos hablaban sobre el incidente, remarcando que, en otras ocasiones, ya se habían presentado problemas en ese avión. De no haber tenido ninguna incidencia, voy a tener 3 en una semana. 3 vueltas al parking, ¿sí? Toco madera, tío. Nosotros vamos a pedir no volar juntos. A ver, tampoco ha sido tanto. Cada vez que he volado contigo hemos hecho algo. 2 veces hemos acabado en un guiso. El accidente fue casi inmediato. El avión solo logró elevarse 12 metros. Esto debido a los flaps y slats no operantes. La pista se estaba terminando y el avión no se elevaba. Este se inclinó hacia la derecha de forma brusca. Impactó por primera vez a 60 metros a la derecha de la pista. Se elevó un poco y continuó avanzando. Logró atravesar las rejas del aeropuerto y se impactó por segunda y última vez en un pequeño arroyo. El avión explotó. 12 toneladas de combustible se encendieron abruptamente. Solo 20 pasajeros sobrevivieron a tal desastre. A continuación, podrás escuchar el último momento de la caja negra de aquel avión. De no haber tenido ningún incidente, voy a tener 3 incidentes en una semana. 3 vueltas a parking. No, madera, tío. Nosotros vamos a pedirnos no volar juntos. Porque cada vez que hemos volado contigo hemos hecho algo. 2 veces hemos acabado nosotros. Ahora esto. Exponen a 6 call 13117. Buenas tardes. Exponer 5022, viento 21005, autorizado a despegar pista 3 y izquierda. Vamos. Listo. Fijándonos únicamente en el caso del vuelo 2350 de Aeroperú, vamos a encontrar los 3 factores, los factores técnicos, humanos y organizacionales. Dentro de los factores técnicos vemos la falla del sistema de la aeronave y como consecuencia tuvo la falla del altímetro y del velocímetro. Factores humanos, que es falla en procedimientos, ya que se olvida retirar las cintas adhesivas en los puertos estáticos de los sensores, desviaciones de los SOPs, ya que no se apagan los equipos automatizados para poder asumir una navegación, un vuelo análogo. Y los factores organizacionales, tenemos los deficientes procesos de inspección, ya que no se evidenció el error de las cintas adhesivas en los sistemas pitostáticos, y un deficiente programa de mantenimiento, ya que los pilotos no sabían cómo responder a este tipo de emergencias. Aquí presentes los 3 factores técnicos, humanos y organizacionales, nos llevan a saber que es nuestro presente, aunque se ha disminuido en gran porcentaje los factores técnicos, los accidentes por factores técnicos, los accidentes por factores humanos, también se siguen presentando, pero se está haciendo énfasis en los factores organizacionales. Habiendo estudiado esta evolución, podemos comenzar a ver el concepto de causalidad, en donde tenemos una organización y unas decisiones organizacionales gerenciales y unos procesos organizacionales. Básicamente la actividad sobre las cuales la organización mantiene un grado razonable de control directo. Tenemos el lugar de trabajo, tenemos las condiciones del lugar de trabajo, que son los factores que hacen influencia directa sobre la eficiencia de la gente en los lugares de trabajo de aviación. Tenemos a las personas, errores y violaciones. Y los errores y violaciones, básicamente los errores son acciones o inacciones del personal, pilotos, controladores técnicos, personal aeródromo que tiene un efecto adverso e inmediato sobre la operación. Y tenemos las defensas. Tenemos 3 niveles de defensa: tecnología, reglamentación, entrenamiento. Y son los recursos que tenemos para proteger de los riesgos a las organizaciones que realizan actividades productivas y riesgos que se deben controlar. Tenemos una trayectoria de condiciones latentes, que son las decisiones gerenciales, los procesos organizacionales,
que pasan y llegan directamente hacia las defensas para poder ser desarrolladas a nivel de tecnología, reglamentos y entrenamiento. Si estas defensas son vulneradas, sucede el accidente. Y son las condiciones del sistema antes del accidente que evidencian los factores desencadenantes, estas condiciones latentes. Entonces tenemos la organización, que son las personas, la dirección, el lugar de trabajo, el aeropuerto, el hangar, la aeronave, las personas, pilotos, técnicos, despachadores, gerencia, las defensas, los manuales, SOPs, la tecnología, el entrenamiento, los simuladores de vuelo. Dentro del accidente organizacional tenemos 4 elementos principales, que son las condiciones latentes, las defensas, las condiciones del lugar de trabajo y las fallas activas. Dentro del proceso organizacional son las actividades sobre las cuales la organización mantiene un grado razonable de control directo por medio de políticas, planificación, comunicación, asignación de recursos y supervisión. Después vienen las condiciones latentes, que son las condiciones presentes en el sistema antes de que el accidente se evidencie por factores desencadenantes, que es la identificación inadecuada de los peligros y gestión de riesgos y la normalización de las desviaciones. Tenemos las defensas, que como ya lo dijimos, son los recursos para protegernos de los riesgos que la organización realiza como actividades productivas y que generan elementos para ser controlados y ser verificados. Tecnología, entrenamiento y reglamentos, básicamente. Condiciones del lugar de trabajo son los factores que influyen directamente en la eficiencia de la gente en los lugares de trabajo de la aviación, como estabilidad de la fuerza laboral, las calificaciones, experiencia, moral, credibilidad, ergonomía, motivación, salario y demás. Y tenemos las fallas activas, que son las acciones e inacciones de la gente, pilotos, controladores mecánicos, personal del aeródromo que tiene como efecto adverso e inmediato los errores y los posibles accidentes. Pero entonces, ¿qué hacer con cada uno de estos 5 elementos del accidente organizacional? Los procesos organizacionales se deben monitorear constantemente para medir el desempeño. Las condiciones latentes se deben identificar por intermedio de gestión de riesgos e identificación de peligros. Las condiciones del lugar de trabajo se deben mejorar constantemente. Las fallas activas se deben contener, deben tener elementos de contención. Las defensas se deben reforzar y por medio de este proceso se puede evitar el accidente organizacional. Cuando hablamos de las consecuencias, hablamos del proceso, en donde las causas y las consecuencias de los errores operacionales no son lineales en su magnitud. Siempre van a depender del contexto, cómo se vean, en el lugar donde ocurren y a la organización que le ocurren los eventos. Ese proceso y su consecuencia puede ser exponencial, puede ser mucho más grave de lo que se percibe inicialmente o puede ser menos grave de lo que se percibe inicialmente. Vamos a ver los humanos y la seguridad operacional, en donde al entender y comprender el desempeño del ser humano en el contexto operacional, básicamente lo que tenemos que hablar es de las personas, los procedimientos, la tecnología y el lugar de trabajo. Ahí vamos enmarcando lo que es el modelo Shell, en donde podemos ver el software, el hardware, environment, middleware y otras personas, esa unión, para que tengamos una forma óptima de realizar las operaciones. El modelo Shell comprende la relación entre los humanos y la tecnología, en donde encontramos el software, que puede ser los manuales, los procedimientos y la documentación, el hardware, que es la herramienta, el sistema de control federal, el lugar de trabajo, la aeronave en este caso puede ser, o un banco de trabajo, o la aeronave lista para ser intervenida en mantenimiento. El medio ambiente, que son las políticas que desarrolla la organización y los objetivos, los reglamentos, las regulaciones, el clima laboral, la cultura organizacional, que es donde nos movemos nosotros. Nosotros nos movemos basados en qué reglamentos vamos a cumplir, cómo está el clima laboral, cuáles son las políticas y objetivos de las diferentes organizaciones y cuál es esa cultura organizacional.
tenemos al personal, básicamente capacitado para sus labores, por medio de un programa de entrenamiento, un perfil de cargos y un manual de funciones. Acá vemos es el qué se debe hacer. Y tenemos esa interacción dentro del personal con la capacidad de desempeño del propio personal, en donde interviene ya el personal en general calificado y las habilidades grupales del personal para desempeñarse. Entonces, dependiendo cómo se interactúen todos estos elementos, podemos mejorar el sistema de comunicación, de operación, de seguridad, de ejecución de los trabajos que se tienen. Entonces, al implementar el modelo Shell, en donde se comprende la relación de los seres humanos y la tecnología, vamos a ver que vamos a tener grandes ventajas en esa interacción. Vamos a tener ventajas desde el punto de vista de eficiencia, productividad y rentabilidad. Y vamos a tener desventajas desde el punto de vista de riesgo, mayores riesgos, se necesitan mayores medidas de control y vamos a tener que tener más precaución dentro de la operación. Este modelo Shell va de la mano en el desarrollo de una cultura de seguridad en donde se unen e intervienen los seres humanos con la tecnología y con el medio ambiente donde nos desempeñamos a nivel organizacional. Y está de la mano también con el error operacional, en donde tenemos a la tecnología, que es la esencia de nuestra aviación moderna, y si no hay un control de interacción entre los humanos y la tecnología, se da la cabida al error humano. Se considera que el error humano es un factor que contribuye a la mayoría de los eventos de la aviación. Aún personal competente comete errores. Los errores deben ser aceptados como un componente normal en cualquier sistema donde los seres interactúan con la tecnología. Lo que ya hemos escuchado anteriormente, donde está el ser humano, se es susceptible al error. El error humano es identificable o no. Cuando nosotros vemos esta diapositiva, normalmente podemos anticipar que existe algún tipo de error en alguna de las diapositivas. Nos podemos concentrar. El ser humano por costumbre se concentra inicialmente en los números. Seguramente la mayoría de ustedes están concentrados en el 404, en la secuencia de números del 1 al 11, pero el error no siempre está ubicado en los números. El error puede ser un error de escritura. En la parte superior derecha del cuadro rojo podemos encontrar que se repite el. Ese es un error de escritura, pero también lo vemos proclives a ser direccionados hacia el error. Si ya se le dice al ser humano que el error está en la escritura, muy seguramente va a continuar indagando y buscando ese tipo de errores en el mismo sitio donde ya fue guiado hacia buscarlo. Estadísticamente se cometen millones de errores operativos antes que un evento grave ocurra. Eso no ha sucedido absolutamente a todos. En las ejecuciones de los vuelos, en las ejecuciones de mantenimiento, de pronto coger una llave equivocada pensando que era la llave 15 y resulta ser la llave 17, o cuando vamos a mover un interruptor y identificamos con el ojo 1 y vemos la mano en otro interruptor, constantemente estamos corrigiendo los errores que cometemos, cientos de errores al día. Lo importante es que basados en el entrenamiento, en el conocimiento, en la capacidad, en la alerta situacional, podemos bajar esa ocurrencia de errores y podemos bajar la severidad de la ocurrencia del error. Prevención de accidentes, 1 en 1 millón de vuelos. Hoy en día el entrenamiento de los equipos sofisticados de alta tecnología permiten que la aviación sea más segura. Esa es una realidad. Sin embargo, se siguen presentando catástrofes. Por ello es importante tener un enfoque continuo de prevención de accidentes. Necesitamos actualizarnos constantemente. Muchas ocasiones se piensa que el tema de la tecnología es una ayuda, pero si tenemos pilotos no preparados para la tecnología, que no saben gestionar la tecnología, va a ser un riesgo adicional el paso de esa tripulación, de ese piloto, hacia un avión de alta tecnología. Y por eso mismo, dentro de esa prevención de accidentes en un millón de vuelos, tenemos como herramienta clave la identificación de peligros y gestión de riesgos. Ese ejemplo que acabo de poner debe ser identificado. ¿Qué tipo de personas con la tecnología se vuelven más asertivos y a qué tipo de personas se les complica, se les dificulta el paso tecnológico?
o el manejo de un equipo. EGPWS moderno, manejado con toda la información necesaria, con las personas idóneas, es un equipo muy seguro. Con una mala interpretación, es un equipo muy inseguro. Entonces tenemos dentro de esa prevención de los accidentes el error. Podemos decir que un error es omitir los flaps. Y esa omisión de los flaps se pudo haber dado por incumplimiento de las listas de chequeo, de las listas de verificación, a lo cual lo denominamos una desviación. Además de eso, la aeronave nos da una alarma, la cual es desatendida. Seguimos con la cadena del error. Es una amplificación de esa desviación, ya que la omisión de los flaps y el incumplimiento de la lista de verificación nos llevó a una alarma, pero la alarma fue desatendida, lo que se llama una amplificación en seguridad, lo que nos lleva a un evento, accidente o incidente. Y básicamente es la muestra de la degradación de la seguridad basada en un error que creó una desviación, una amplificación y un colapso. Tenemos dentro de la gestión de seguridad en casi todos los vuelos los errores, el mismo ejemplo, omisión de flaps, la aplicación de la lista de verificación, se llama contener esa desviación, la alarma se gestiona en forma efectiva, no se permite la amplificación y continúa volando la aeronave. Entonces vimos el ejemplo de lo que es la atención sobre el error, poder atajar la desviación, poder evitar la amplificación y poder evitar el error. Eso es lo que nos sucede en repetidas ocasiones en nuestra operación. Lo importante es tener a esa persona suficientemente preparada, con unos niveles de atención suficientemente altos, suficientemente motivados y dentro de una cultura asertiva de la organización. Tenemos tres estrategias para el control del error humano: estrategia de reducción, estrategia de captura o estrategia de tolerancia. La estrategia de reducción interviene al nivel de diseño, factor ergonómico o entrenamiento, e interviene en la fuente del error, reduciendo o eliminando los factores que contribuyen. La estrategia de captura es lo que conocemos en nuestro día a día, las listas de chequeo, en donde se cometió un error, pero capturándolo, identificándolo, se reducen las consecuencias adversas que puede generar ese error. La estrategia de tolerancia está basado en el desarrollo y el uso de sistemas redundantes, en la inspección de estructura, y tiene que ver con la intervención de la habilidad del sistema para aceptar los errores sin mayores consecuencias. Pero ¿cómo comprendemos las violaciones? ¿Estamos listos para comprenderlas dentro de la organización? Tenemos varios espacios de movimiento. Tenemos la producción del sistema, que nos genera un objetivo general de producción del sistema de nuestra organización. Tenemos unos elementos de control como son la tecnología, el entrenamiento y la reglamentación, que nos produce un espacio de seguridad en donde nos podemos mover en forma cómoda, siempre teniendo como objetivo la producción del sistema bajo reglamentos, con entrenamiento adecuado y con la tecnología adecuada. Pero podemos sufrir ciertas desviaciones, donde son los espioazos de las violaciones, en donde comenzamos a pasarnos algunos reglamentos, a usar mala tecnología o a mal utilizar los entrenamientos recibidos. Ese espacio puede llevar a incidentes. Tenemos otro espacio, que es ese de las violaciones excepcionales, que a veces pasan, a veces no pasan, como la violación de un mínimo meteorológico, la violación de una velocidad. Acordémonos que la violación tiene de por sí intencionalidad,
que nos puede llevar a un accidente en donde ya estamos completamente desviados de la producción del sistema. Pero los objetivos de seguridad operacional, obviamente, son crear una total conciencia de seguridad, desarrollar cultura, poder identificar el riesgo en forma anticipada para que sea susceptible de mitigación y tener como objetivo principal 0 accidentes y 0 incidentes. Pero entonces, ¿cómo poder cumplir esos 3 objetivos? ¿Cómo poder cumplir el objetivo de 0 accidentalidad, de identificación de riesgos? Básicamente es creyendo y desarrollando cultura organizacional, que es el factor clave dentro de la seguridad operacional. La cultura reúne a la gente como miembros de un grupo y da pautas de comportamiento en situaciones normales e inusuales. Nos describe como seres humanos y nos muestra nuestro comportamiento. Esas culturas son importantísimas en nuestro medio aeronáutico. Esa forma de comportamiento, de interpretar y ejecutar las cosas son claves para la seguridad operacional. La cultura influye en los valores, creencias y comportamientos que miembros de distintos grupos sociales comparten entre sí. Hay que trabajar esas creencias y esos comportamientos. Hay que variarlos si no son adecuados. Si a nivel de creencia se piensa que el uso de un aceite posiblemente más económico nos va a llevar al mismo resultado, debemos hacer un cambio cultural. O si el comportamiento no adecuado en la cabina nos puede causar accidentes, debemos hacer un trabajo a nivel de cultura para cambiar ese comportamiento y volverlo un comportamiento adecuado que redunde en seguridad. Pero para entender y poder desarrollar esa cultura operacional, debemos conocer que tenemos 3 tipos de culturas. La cultura nacional, nuestro país, nuestra cultura organizacional, en donde nos desempeñamos como profesionales, y nuestra cultura profesional. Ningún emprendimiento humano está libre de influencias culturales, absolutamente ninguno, eso está claro. Nadie puede emprender por sí mismo y de forma diferencial un proyecto o un emprendimiento sin estar influenciado por su cultura. La cultura nacional en Colombia abarca el sistema de valores de cada nación individualmente. Tenemos un gran país lleno de diferentes culturas. El llanero nunca va a ser parecido al pastuso, el santanderiano no va a ser parecido al opita. Entonces tenemos que tener en cuenta esa forma de comportamiento, esa forma de cultura, de ver las cosas, de desarrollarlas. Y la comida es un gran ejemplo de cómo cada una de nuestras culturas abarca grandes diferencias. Ese sistema de comunicación se ve afectado también por creencias y por costumbres. Y nos da una cultura global nacional, que es completamente no alineada, completamente dispareja. El segundo tipo de cultura es la cultura organizacional, que tiene que ver con nuestra empresa, que está regulada por el gobierno, por el Estado, y el desarrollo de la empresa privada de esa regulación y esa normatividad. Tenemos diferencia los valores y los comportamientos entre una y otra organización. Puntualmente, no todas las organizaciones son iguales, cada una tiene su nivel de cultura desarrollado de forma diferente. Vamos a tener empresas con un nivel de cultura un poco militar, otras un tanto menos, otras con unas creencias venidas de ciertos centros de instrucción. Entonces vamos a darnos cuenta que en el interior de esas propias empresas privadas el sistema de cultura es. La organización corporativa establece las pautas para un comportamiento aceptable en el lugar de trabajo, estableciendo normas y límites. Provee un marco de referencia para la toma de decisiones por parte de los gerentes y empleados. Esta es la manera como hacemos las cosas aquí y como hablamos acerca de cómo hacemos las cosas aquí. Básicamente es la forma como cada organización hace sus cosas. Para poder hacer esas cosas necesitamos desarrollar un proceso administrativo de planeación, de organización, de dirección, el cual nos va a llevar a la cultura de seguridad operacional de la organización.
en donde vemos que es una noción de moda con potencial para percepciones erróneas y malos entendimientos. Podemos idealizar, podemos enfocarnos hacia la consecuencia de una serie de procesos organizacionales, o sea, enfocarnos hacia el resultado únicamente. Y podemos entender que la cultura de seguridad operacional no es un fin en sí, sino es un medio para alcanzar los requisitos previos de una gestión esencial de seguridad operacional. La responsabilidad corporativa, ¿a quién la atañe? ¿Al empleado o al cliente? Si es del cliente, porque no hay letreros que digan les agradecemos recoger su bandeja a retirarse, eso despejaría algunas dudas. Si es del empleado, ¿por qué poner los basureros a la mano del cliente? Y definitivamente la responsabilidad del empleado recoger las bandejas y de paso limpiar su mesa. Se implementó para hacer más rápido y efectivo el servicio. Este es un ejemplo muy claro de lo que es la cultura organizacional, lo que es la famosa bandeja. Y podemos recordar cómo se desarrolló la recogida de la bandeja a nivel mundial y lo podemos poner como un gran ejemplo de cultura. Realmente fue una forma de dirigir hacia la gente, hacia lo que se creía bien hecho en ese momento. La historia que yo conozco es de un gerente que trabajaba en la Bolsa de Nueva York, que fue pasado a gerente de un mall en una crisis económica de la caída de la bolsa. Esa persona llegó a hacer recortes económicos a ese mall muy grande, con una área de comida muy grande, y en algún momento detectó que las empleadas de limpieza cubrían un rubro bastante grande de los gastos de la organización y comenzó a pensar cómo quitar puestos de trabajo en ese sentido. Lo logró desarrollando la cultura de la bandeja, en donde una serie de empleados de su propia organización se levantaban de la mesa, se aseguraban ser vistos, miraban hacia todas partes, levantaban su bandeja a la mesa y la llevaban al bote de basura. Con el tiempo, esa costumbre y esa percepción de cultura llevó a que casi todo el mundo hoy en día piense que llevar la bandeja desde su mesa es lo correcto. Simplemente se implementó como una forma de control de un proceso o un elemento para poder llevar a cabo un plan de la compañía. Y nos puede mostrar cómo nos comportamos. Si está con un grupo de personas que nadie recoge la bandeja, seguramente no se recoge la bandeja. Pero si se está con un grupo de personas que todos recogen la bandeja, seguramente sí se recoge la bandeja. Entonces, ese comportamiento cultural nos puede llevar a que la cultura del cambio debe generarse sin afectar otros factores. En este caso, en el ejemplo de la bandeja, hubo una afectación inmensamente grande, hubo una reducción inmensa de empleos para recoger la bandeja, para limpiar la mesa en todo el mundo. Entonces, ¿cómo hace para incentivar la cultura de seguridad operacional dentro de la organización? Lo primero es generar conciencia de la situación en la que se está y a lo que se enfrenta. Lo segundo es establecer una política que todo el personal debe conocer y cumplir sin afectar el clima laboral. El tercer elemento es concientizar al personal de la importancia de la participación en el sistema de seguridad operacional. El desempeño eficiente de un sistema de seguridad operacional depende de absolutamente todas las personas de la organización. Se debe desarrollar un plan de incentivos o premios, el cual sea aspiracional, la gente crea que la gente quiera llegar allá a ser portador de un incentivo o de ganar un premio por su aporte al sistema de seguridad operacional. Se debe tener una constante comunicación con el personal, una comunicación transparente, directa, explícita, en donde se pueda contar todos los elementos, todos los logros de la seguridad operacional. Se debe mantener un entrenamiento constante a toda la organización de acuerdo a sus perfiles y de acuerdo a sus competencias en seguridad operacional. Todos
somos aportantes al sistema de seguridad operacional y la seguridad operacional es conformada por todas las personas de la organización. Recordemos que ningún emprendimiento humano está libre de influencias o culturas. Y por último, y el tercer tipo de cultura, es la cultura profesional. Tenemos variada serie de profesiones, teletrabajo, tenemos a los pilotos, tenemos a los ingenieros, a los abogados, a los obreros, a los gerentes y demás, que interactúan básicamente dentro de su propia organización. La cultura profesional son los diferentes valores y comportamientos del grupo de profesionales específicos. Ya lo dijimos, pilotos, controladores técnicos, personal de aeródromos, nos controlamos de una manera específica. Y eso nos lleva a poder desarrollar ese comportamiento, ya específicamente un comportamiento de cultura en seguridad operacional, que lleva a que el reporte de seguridad sea efectivo. Una de las formas o una de las mejores formas que tenemos nosotros para poder saber el nivel de cultura es cuando nosotros comenzamos a evidenciar que nos llegan reportes, autorreportes de seguridad y que esos reportes son efectivos, están bien diligenciados, son objetivos y no pretenden perseguir a nadie, sino que simplemente pertenece a un sistema de mejora continua del sistema de seguridad operacional. Y nos ahorramos esa gran pregunta. Con la cultura nos ahorramos esa gran pregunta de cómo obtener reportes de seguridad operacional. Se responde por sí misma. La gente está consciente, la gente está participativa, la gente está con ganas de aportar al sistema, porque su cultura se lo hace hacer así y nos va a llevar a que esas ganas de participar podamos verificar el reporte que tenemos. Las 5 características principales del reporte de seguridad efectivo, o sea, el reporte que ya se basa en el desarrollo de cultura, en la implementación de cultura y la creencia en la cultura, es que debes tener disposición, o sea que la gente está preparada para reportar sus errores y sus experiencias. El segundo elemento es la información. La gente tiene conocimiento de los factores humanos, técnicos, organizacionales que determinan la seguridad operacional de un sistema como un todo. O sea, está informada de que la organización es un todo, es una forma de funcionar con todos los elementos de la organización implícitos en un solo sistema. El reporte de seguridad operacional debe tener flexibilidad. Cuando enfrenta situaciones inusuales, la gente ejecuta procedimientos de reporte, adoptando una forma directa de reporte a fin de informar más rápidamente el nivel de decisión apropiada. El reporte de seguridad operacional debe llevar aprendizaje. La gente tiene la competencia para extraer conclusiones de los sistemas de información de seguridad operacional y la voluntad de poner en marcha reformas necesarias. Y el reporte de seguridad operacional efectivo tiene responsabilidad. La gente está motivada, también recompensada, para proveer información esencial sobre la seguridad operacional. Sin embargo, la línea que diferencia un comportamiento aceptable de un comportamiento inaceptable está claramente definida. Estos son los 5 elementos del reporte de seguridad operacional efectivo: responsabilidad, aprendizaje, flexibilidad de información y disposición. Vamos a ver nuestro resumen de los conceptos del módulo número 2. Aprendimos qué es la seguridad operacional, qué es un sistema de seguridad operacional, cómo fue la evolución de la seguridad operacional, qué es el concepto de causalidad, cómo es la interacción del ser humano con los componentes de la operación. Aprendimos sobre el error operacional, explicamos todo lo referente a cultura. Y con esto damos terminado nuestro módulo número 2, conceptos básicos del SMS, de SMS Soluciones diseñado para ustedes.